Vamos a vivir algo que no habíamos vivido nunca, ni nosotros ni nuestros padres. Algunos de nuestros abuelos, sí, depende de la edad. Jorge Buxadé publicaba el otro día en su cuenta de Twitter un vídeo de solo 16 segundos, pero en el que podíamos ser testigos de cómo un hombre golpeaba a una mujer en plena calle y sin ningún motivo aparente. Esa acción, en lugar de ser condenada, era celebrada entre vítores por la manada que acompañaba al agresor. Pues no hemos visto ningún comentario condenando esas imágenes por parte de doña Insisto. Se conoce que está muy ocupada contando los más de 20.000 millones de euros con que supuestamente se gestionan sus políticas feministas. Tampoco hemos visto a ninguna de las adalides del Partido Morado decir nada al respecto. No sé, puede que para los círculos podemongers haya un tipo de agresores concreto que sea palomita suelta. No hemos visto ninguna condena de ese estilo. En cambio, lo que sí hemos visto es que el gobierno aumenta un 65% las partidas para favorecer la inmigración ilegal. Este es un titular de la Gaceta de la Iberoesfera, en cuyo artículo podemos leer varios datos relacionados con este asunto, pudiendo ser el resumen, grosso modo, estas dos líneas. Así, el conjunto de partidas presupuestarias para beneficiar a la inmigración ilegal cuenta con un montaje superior a los 881 millones de euros. ¿Sigue usted pensando que nuestros impuestos van para educación y sanidad? Señora, yo no soy un antropólogo ni tengo experiencia en analizar el devenir de las sociedades, pero hay gente que sí que sabe de estas cosas y que quizás no tenga títulos, pero sí tiene experiencia. Y desde esa experiencia nos está diciendo cosas como esta. Escuchen. En el año 2018 comparecí en el Congreso de los Diputados. Allí les dije una serie de cosas sobre lo que iba a ser la nueva oleada de criminalidad violenta en España. No me hicieron caso absolutamente nada, incluso algunos se rieron. Les dije que Barcelona sería la primera ciudad sin ley, eso ya es un hecho probado. Les expliqué por qué, les hablé del efecto Lucifer, de las zonas de confort criminal. No tengo tiempo porque ustedes dan 15 minutos para explicarles todo esto, pero les dije por qué iba a ser Barcelona, les dije luego concatenadamente serían Bilbao, Zaragoza y Madrid, porque Madrid también llegará. Aquello provocó risas. Hoy les anuncio, no sé si se van a reír también, de que este es el primer año, 2022, el primer año de la década de mayor criminalidad violenta jamás vista por ninguna generación viva en España, exceptuando la guerra. Vamos a vivir algo que no habíamos vivido nunca, ni nosotros ni nuestros padres. Algunos de nuestros abuelos, sí, depende de la edad. Vamos a vivir lo mismo que Francia y lo mismo que Suecia. ¿Por qué? Porque nuestros políticos y nuestros mandos policiales están haciendo exactamente lo mismo que se hizo allí, que es atender a la criminalidad cuantitativa, hacer números y no resolver problemas. De tal manera que aquellas persecuciones por los metros a los hombres con tartera hoy son macrooperaciones. ¿Qué es la macrooperación? Pues como estrategia de policial es una basura que solo sirve a los políticos para que tengan un discurso numérico que cantar en sus ruedas de prensa. Cuando te dicen ha habido en la macrooperación 500 identificados, el 95% son personas sin antecedentes a las que hemos molestado. Cuando te dicen ha habido 50 actas de droga, son chinitas de este tamaño que se quitan en los parques a los chicos. Cuando te dicen ha habido 20 actas de arma, el 90% no pertenecen a las bandas criminales, sino que los mandos ordenan que se metan todos dentro del dispositivo, pero son la de una pareja que iba al cine sin antecedentes y que tiene una navaja en la parte de atrás porque su papá es pescador, va a pescar y se la ha dejado allí. Se le quita y se le hace la propuesta de sanción. A las bandas ni las rozamos. Teniendo en cuenta que me hago eco de este vídeo y de la noticia anterior, uno podría sacarme de contexto y decir que lo que yo estoy pretendiendo hacer aquí es criminalizar al inmigrante. Y para que vean que eso no es así, para que vean que yo no estoy en contra del inmigrante, sino de todo aquel que delinque, independientemente de dónde venga, para que vean que eso es así, me gustaría leerles este otro tuit de la cuenta Policía Siglo XXI que dice lo siguiente. Un inmigrante no es un delincuente, es la inmigración ilegal desbordada de culturas incompatibles con Occidente lo que eleva exponencialmente la delincuencia. Ha sucedido en todos los países europeos donde se ha dado. No es racismo, es pura ciencia policial. Oiga, y por si hay alguno que todavía piensa que esto es pura manipulación psicológica para intentar convencerles no sé muy bien de qué treta partidista, si todavía hay alguno que piensa así, me gustaría aclararles que este tuit viene documentado con una gráfica cuyos datos están extraídos del propio Instituto Nacional de Estadística, que no parece muy sospechoso de pretender darnos gato por liebre. La gráfica es muy fácil de entender. En España, el 11% de la población es extranjera. Bueno, pues ese solo 11% de los extranjeros en proporción comete muchos más delitos que el resto. Oiga, y esto no es ideología ni xenofobia, esto es matemáticas, es pura estadística. Para el que quiera saber cómo se sacan estos números, les recomiendo que lea el hilo al completo al que pertenece este tuit, porque ahí se ofrecen todos los datos y todas las fórmulas que se han seguido para llegar a tales resultados. La pregunta que yo me hago en vista de este dato es el siguiente: ¿cómo es que todavía hay quien pone en duda semejante realidad? Porque una cosa está clara, si estuviéramos hablando de una obra de arte, todavía podría tener sentido el factor de la interpretación subjetiva de cada cual.
cual. Pero señora, es que aquí no estamos hablando de cosas subjetivas, estamos hablando de matemáticas, y ante eso poca interpretación posible hay. Por lo tanto, mi pregunta sigue en el aire y con más sentido que nunca. ¿Cómo es que todavía hay quien pone en duda semejante realidad? Para poder responder a esta pregunta me gustaría centrarme en dos perspectivas, la cultural y la mediática. En relación a la cultural, tengo que deciros que el otro día me encontré con un vídeo en el que se hacían diferentes preguntas a los jóvenes. Las preguntas y las respuestas eran de este estilo. Pregunta: ¿cómo se llama el triángulo que tiene los tres lados iguales? Respuesta: triángulo. Pregunta: ¿capital de China? Respuesta: Hong Kong. Pregunta: ¿qué son los puntos cardinales? Respuesta: no sé, eso es algo del cuerpo. Y señores, no creo que haya que ser ningún filósofo para percibir el fracaso de la educación y el inmenso timo que significa, pues no hace otra cosa que esquilmar a los padres mientras convierte a sus hijos en borregos sin el más mínimo sentido ya no solo de su existencia, sino de la sociedad en la que vive. ¿Piensan ustedes que una mente así está capacitada para protestar o aportar soluciones a problemas complejos como el de la inmigración? Póngamelo en un comentario. Y con esto ya tendríamos respuesta a mi pregunta desde la perspectiva cultural. Para responderla desde la perspectiva mediática me gustaría leerles los siguientes titulares. Sánchez contrata de urgencia más de 50 millones en publicidad sin esperar a los presupuestos. Otro, Radio Televisión Española gastará 474 millones en pagar a su personal en 2023, el 40% de su presupuesto. El gasto será 12,5 millones de euros mayor que en 2022. La corporación tiene en marcha desde 2020 un plan de prejubilaciones. Otro, Radio Televisión Española pagará 5,5 millones de euros a Prisa por el nuevo programa de Julia Otero, que tendrá un salario astronómico. Señora, ¿sabe usted de dónde salen todos esos millones? De su bolsillo y del mío. Y ni un solo céntimo, como está viendo, va para sanidad ni para educación. Y no se piense que esto es un problema menor. Lo que pasa es que hay muy poca gente con valor para meterse con la joya de la corona. Muy poca gente. Aquí tiene a uno de ellos. Tengo aquí el organigrama de Mediaset. Entra en una hoja, lo podemos ver en una hoja. Sin embargo, para poder ver el organigrama completo de Radio Televisión Española necesitamos todo este pergamino. Todo este pergamino, que son en total 27 directores que cobran 106.000 euros al año entre sueldo y complemento. 54 directores de área que cobran 87.000 euros al año y 88 subdirectores que cobran 75.000 euros al año. En fin. Y así, señores, es como se responde a mi pregunta anterior desde la perspectiva mediática, sabiendo que todo está comprado para que las miserias del fraudillo tampoco suenen mucho y queden en una anécdota pasajera de la que se olvidan pronto y ya pocos recuerdan. Mientras Radio Televisión Española paga todo ese dinero con nuestro saldo, a usted le salen con el cuento de que hay que apretarse el cinturón, quitarse la corbata o ponerse un edredón más fuerte. Porque si no, usted es un irresponsable insolidario que no tiene conciencia de lo mal que lo estamos pasando. Usted no coja el coche para que yo pueda coger el avión, ahorre un poco de luz para que yo pueda pagar mis sesiones de maquillaje y no gaste mucho en carburante, que tengo que financiar una serie que me deje como lo que nunca he sido. Oiga, ¿y piensa usted que incluso llevando a cabo todas estas canalladas, sus protagonistas se esconden? Pues no, hija, no se esconden, se van por ahí de paseos. Eso sí, tienen que blindar las calles por las que pasan, no vaya a ser que se les caiga sin querer una maceta encima. Miren cómo narra la noticia. Sánchez da un paseo sorpresa por el centro de Soria y blinda su acto para evitar abucheos. Y un poquito más abajo dice: como ocurrió en Getafe hace un par de semanas, hoy Pedro Sánchez ha vuelto a dar un paseo sorpresa por el centro de Soria para tener las imágenes, hechas por el PSOE, de él caminando sin ningún tipo de incidente en un intento de trasladar a la opinión pública que cuenta con el respaldo de la ciudadanía. Aunque, como se ha podido comprobar últimamente, la realidad es muy distinta. El presidente del gobierno, flanqueado por varios asesores y cargos orgánicos del partido a nivel regional, ha pisado las calles de la ciudad castellano-leonesa fuertemente escoltado y fuera del programa oficial de la visita que realizaba como secretario general del PSOE. Pues sí, señores, como acaban de ver, actualmente vivimos como mínimo dos realidades, la de los medios y la de las calles. La primera te muestra una imagen serena y esperanzadora, propia de quienes tienen la situación controlada y las cuentas en orden. La segunda te muestra el caos en las calles, la desesperación en los negocios y el desasosiego en las familias. No tiene nada que ver la una con la otra, pero la gente, ya sea por incultura, por sectarismo, prefiere creer lo primero. Prefiere creer que estamos bien, aun cuando al llegar a casa la encuentre con esa pobreza que ya empieza a notarse en los rincones que ya no se limpian y en las facturas que ya no pueden pagarse. Eso de imantar la factura de la luz o del alquiler a la puerta del frigorífico es muy norteamericano. Aquí se estila más eso de beber para olvidar y hacer palmas con las orejas cuando sale don Fraudillo vendiéndonos
no su cantinela de gigoló europeo. ¿Y de quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad de que todo esto esté pasando? Pues usted puede creer lo que quiera y puede defender aquello con lo que más cómodo se sienta moralmente hablando. Usted puede hacer lo que quiera, pero si llegado el momento opta por no cambiar las cosas desde las urnas, entonces será responsabilidad suya. Y no hay muchas más opciones, o asientes o protestas. Si asientes no te queda más remedio que tragar, y si protestas, ve preparado para que las cosas no sean fáciles, porque cuando el corrupto llega al poder, no lo suelta ni con agua hirviendo. Muchas gracias por estar ahí, por compartir, por comentar y sobre todo por ver los anuncios, que ya sabéis que es lo que más me ayuda. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos al Teatro de Will.